Vamos a continuar con el curso. En el video pasado ya establecimos qué es la recirculación, qué es el bypass, y en este video voy a resolver un problema que tiene que ver con recirculación. Aquí ya está el texto del problema y comienza diciendo que se muestra el diagrama de flujo de un proceso en estado estacionario. Ya sabemos qué representa esto de estado estacionario y lo que queremos es recuperar cromato de potasio de una solución acuosa. El diagrama ya está aquí como parte del enunciado, aquí en verde, y como pueden ver pues hay dos unidades más, por aquí estaría otra unidad que sería el punto de mezclado por la recirculación, y ya sabemos que ahí también podemos hacer balances de materia. Entonces tenemos un proceso de 3 unidades. Al sistema global se alimenta esta corriente. Voy a seguir leyendo el enunciado y ahorita me regreso al diagrama. Entonces 4500, voy a empezar a leer aquí, 4500 kilogramos por hora de una solución que es 1/3 en masa de cromato de potasio se mezclan con una corriente de recirculación que contiene 36.4% de cromato de potasio, y la corriente combinada se alimenta a un evaporador. Hasta ahí me voy a pasar al diagrama. Entonces los 4500 pues son esta corriente que va a llegar al punto de mezclado, y ya está esta información que dice que 1/3 de esa corriente en masa es cromato de potasio, que es de donde salió este 0.133 de la información pues de 1/3, ¿sí? Y en este problema pues solo hay dos componentes, o eres cromato de potasio o eres agua. Entonces si 1/3 es agua, pues si 1/3 es cromato de potasio, pues 2/3 es agua, y eso es la otra composición que ya aparece aquí para el agua. Entonces toda esa corriente ya está etiquetada por completo. Y lo que dice el enunciado es que esa corriente de 4500 se mezcla con esta que viene por acá, que es la recirculación, y esa es la otra entrada al punto de mezclado cuando llegue pues acá, y nos da la composición aquí de esa corriente de recirculación. Ya está escrito aquí 0.360 como fracción másica, 0.364 kilogramos de cromato por kilogramo, y el resto pues es agua. Y luego el enunciado dice que la corriente combinada entra a un evaporador, entonces que sería la que sale del punto de mezclado, ¿sí? En ese evaporador, bueno, voy a seguir leyendo el enunciado, voy a empezar aquí. La corriente concentrada que sale del evaporador contiene 49.4% de cromato de potasio y se alimenta a un cristalizador donde es enfriada para precipitar los cristales de cromato de potasio y filtrada. Bueno, entonces vamos a ver otra vez el diagrama. Entonces entra la alimentación aquí al evaporador, y de ese evaporador se va a eliminar agua, que es esta corriente que va por acá, y eso va a provocar que aumente la concentración de cromato de potasio en nuestra solución, y sube entonces a este valor que ya está por aquí. La corriente que sale del evaporador de la solución que tiene el cromato de potasio pues está ya más concentrada en cromato de potasio y pues un poco más diluida en agua por el agua que se eliminó en el evaporador, ¿sí? Esa corriente que sale del evaporador, como es el enunciado, se alimenta a un cristalizador que al mismo tiempo es un filtro. Lo que sucede en el cristalizador es hay un descenso en la temperatura de la solución que está entrando a esta unidad. Entonces la solución concentrada entra, se enfría, ese enfriamiento provoca que se generen cristales de cromato de potasio. Entonces lo voy a tratar de representarlo acá, no pongan atención a lo del enunciado, nada más quiero representar un poco más. Entonces nuestra solución concentrada que sale del evaporador se enfría en el cristalizador primero. Eso genera entonces, o eso provoca que aparezca un sólido, que son los cristales de cromato de potasio.
y se genera también, desde aquí se van a generar dos cosas. Una es los cristales, pero también se genera una solución que es pobre en cromato, porque parte de ese cromato que originalmente está acá, pues se viene acá como cristales. Entonces el enfriador genera por un lado cristales y por otro lado una solución que es pobre en cromato de potasio, ¿sí? Pero entonces ahí sigue habiendo una solución y adicionalmente pues hay cristales. Luego, ¿qué es lo que hace ese equipo? Esta sería la parte de cristalización. Luego lo que hace el equipo es tratar de separar esos cristales de la solución, ¿sí? Entonces eso, voy a borrar esta parte y ahora voy a tratar de representar qué es lo que hace el equipo después. Entonces tiene los cristales más una solución diluida, y lo que hace es colocar una barrera que llama filtro, el enunciado. ¿Sí? Entonces voy a representar los cristales como algo así más grande, y esa barrera, déjenme hacerla más abajo, esa barrera que es el filtro, lo que se provoca, lo que hace el equipo es trata de forzar que pasen los dos, pero los cristales los retiene el filtro. Entonces aquí sobre el filtro van a quedar los cristales que no pasan, o es lo que busca hacer el filtro, y por los huecos sí se pasa la solución y se le llama pues solución filtrada porque pudo atravesar el filtro. ¿Sí? Entonces se va a generar en la otra parte de este equipo, se genera una solución filtrada, y también se generan estos cristales que son retenidos, pero estos cristales no están libres de esa solución. Es decir, si representamos esta solución filtrada como algo azul, estos cristales quedan rodeados también de esa misma solución, ¿sí? No están pues completamente secos o libres de líquido, ¿sí? Entonces el filtro genera esta solución filtrada y genera cristales con un poco de solución. La mayor parte de esa solución generó la solución filtrada, ¿sí? Entonces voy a regresar al enunciado. Entonces, eso es lo que está pasando en el cristalizador. Ahorita represento pues todo lo que escribí aquí y acá en el diagrama. Voy a seguir leyendo. Entonces voy a empezar aquí. Dice: la torta del filtro consiste, la torta a esta parte de cristales con un poco de solución se le llama torta del filtro. Y es lo que dice aquí: la torta del filtro consiste de cristales, que fue lo que ya dije, y de una solución que contiene 36.4% de cromato de potasio en masa. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estoy representando aquí? La torta del filtro contiene cristales y solución. Eso ya está representado aquí en el diagrama. Esta corriente representa los cristales y lo que está humedeciendo los cristales es esta solución, de la cual el enunciado dice que si conocemos la concentración de cromato, que es esta que aparece por aquí, y ya está escrita aquí, y el resto pues es agua, ¿sí? Entonces esta solución que aparece aquí es la solución que está humedeciendo aquí. Bueno, y por el otro lado pues también establecimos que hay una solución que se está filtrando, que es esta, y esa es esta salida que viene por aquí. Es lo que sí puede pasar el filtro y se le llama solución filtrada o filtrado, como dice aquí. Esa solución o ese filtrado, este filtrado que están aquí y esta solución, pues son la misma cosa, ¿sí?
no hubo un cambio que nosotros perturbáramos la concentración. De acuerdo a lo que está aquí es o la solución que entra al filtro se queda con el cristal o se pasa, ¿sí? Pero pues es la misma, no estamos cambiando la composición. Por esa razón la composición aquí es la misma que acá, ¿sí? Entonces ya es conocida y es conocida también la del agua. Bueno, entonces este proceso de 3 unidades es el que vamos a analizar. Voy a seguir leyendo donde vamos, que es aquí. Y dice, los cristales representan 95% de la masa total de torta. Eso será una ecuación adicional. Y luego dice, la solución que pasa el filtro, que contiene lo que ya habíamos establecido, el 36.4% de cromato de potasio, es la corriente de recirculación, que es pues lo que sale aquí por el filtro, pues es lo que se recircula y termina entrando al punto de mezclado. Bueno, y aquí entonces están las preguntas. Dice el número 1, calcule la velocidad de evaporación, es decir, nos está preguntando algo que tiene que ver con esa corriente. La velocidad de producción de cristales, esta corriente. Las velocidades de alimentación al evaporador y al cristalizador, es decir, esta corriente y esta. Y la relación de recirculación, eso es algo conceptual, pero está definido como masa de recirculación, como masa de alimentación fresca, ya que lo calculemos y hablo un poco más de ello. La recirculación ya entendemos que es pues esta corriente que viene por aquí y termina acá. Esta corriente que está aquí, la que entra al punto de mezclado, se llama alimentación fresca. ¿Sí? Y ese nombre aparece aquí, en esa definición de relación de recirculación. Eso es un cálculo adicional que es algo conceptual muy usado, pero lo podemos calcular ya que resolvamos el balance de materia. Y el punto 2 o la cuestión 2 dice, si el filtrado se desecha en lugar de recircularse, calcule la velocidad de producción de cristales. Es decir, si no hacemos esta recirculación y lo que hacemos es vamos a retirar esta corriente, cuántos cristales producimos. Lo que debe ocurrir es se va a perturbar, debería disminuir la producción de cristales, pero nos pide pues que hagamos el cálculo. Bueno, entonces aquí ya está otra vez dibujado el mismo diagrama de flujo y voy a etiquetar. Una información ya estaba. Voy a terminar de hacer la etiquetación. Entonces vamos a empezar con definir las corrientes. Esta va a ser la 1, esta va a ser la 2, esta va a ser la 3, esta va a ser la 4, esta es la 5 y la que se recircula es la 6. ¿Sí? Entonces ya sabemos que la alimentación fresca son 4.500 kilogramos por hora y conocemos la composición, 1/3 de cromato y 2/3 de agua. ¿Sí? ¿Qué más conocemos? Conocemos de la recirculación, como es la corriente 6, pues va a ser M6, voy a etiquetar con flujo total y composiciones básicas en este caso, que sí la conozco, entonces no escribimos variables, solo escribimos la variable para el flujo total, que sería M6. La corriente 5 por acá, no conocemos el flujo total, les asignamos una variable que sería M5 punto, y la composición sí la conocemos, que es la misma de la corriente de recirculación. Luego la corriente 4, que sería M4, que son kilogramos de cromato por hora. Me faltó escribir esas unidades, estas son kilogramos por hora. Este también. En la corriente 4 no es necesario establecer que hay otras fracciones porque solo hay un componente. Entonces si se escribe una fracción, pues la fracción másica va a ser igual a 1, entonces es irrelevante o innecesario asignar esa fracción másica igual a 1. Toda esa corriente son cristales de cromato de potasio.
Luego la corriente 3 nos hace una pregunta ahí, el enunciado, entonces es preciso asignar una variable, que sería M3, igual en kilogramos por hora, y la composición que sale también la conocemos, 0.494 kilogramos de cromato por kilogramo y el resto de agua. Y la corriente 2, M2, kilogramos de agua por hora. Entonces aquí es similar a la corriente 4, no tiene caso de asignar una fracción másica de igual a 1 porque solo hay agua. Y finalmente nos pregunta cosas de esta corriente que sale del punto de mezclado M1, y la etiquetamos igual. Y aquí si no conocemos composiciones, entonces voy a escribir X1 y X1 menos X1, esta va a ser para el cromato, y 1 menos X1 pues para el agua. ¿Sí? Entonces ahí está el diagrama, ya está completamente etiquetado. Entonces ya hicimos el primer paso y avanzamos al paso 2, que son grados de libertad o análisis pues de grados de libertad. Y ya aprendimos que si tenemos más de una unidad pues podemos hacer balance en las unidades, y adicionalmente podemos hacer balance global, es decir, podemos hacer un balance aquí en el evaporador y ahí solo estarían involucradas las corrientes M1, M2 y M3. Podríamos hacer uno en el cristalizador y filtro, y ahí solo están involucradas las corrientes 3, 4, 5 y 6. Y por acá está un punto de mezclado. Vamos a dibujarlo aunque no esté. Si hubiera un cuadro aquí pues. Y la alimentación fresca entra ahí. Aquí me falta una flecha. Entra la recirculación y sale la corriente M1. Entonces también podemos hacer, como sabemos, un balance ahí. Y adicionalmente sabemos que podemos hacer un balance global que involucra las tres unidades. ¿Sí? Entonces lo voy a marcar por aquí con esta línea negra. Como pueden ver, la recirculación es irrelevante o no está, queda dentro del proceso, entonces no va a ser parte del análisis. Quedaría así. ¿Sí? Entonces para ese caso del balance global solo están involucradas la alimentación fresca, la corriente 2, la corriente 4 y la 5. Las corrientes 1, 3 y 6 quedan dentro del englobe, entonces no existen para el englobe. ¿Sí? Las corrientes que atraviesan además la línea negro cortada son las que se utilizan para el balance. Bueno, entonces hagamos primero para el sistema global, para la línea pues cortada en negro. Y ahí, como digo, recalco que solo lo que cruza la línea en negro lo contamos. Entonces las incógnitas son 3, que serían las corrientes M2 punto, M4 punto y M5 punto. Y sabemos que hay dos componentes y son independientes porque las composiciones están cambiando por la evaporación. Entonces puedo hacer dos balances. ¿Sí? Ya sabemos que son 2 de 3. ¿Sí? Que es cromato, agua o total. 2 de 3, ya sabemos, total en este que sería pues el global. Y pues hacemos nuestra operación, este es menos, y nos va a dar 1 de grados de libertad. ¿Sí?
Pero en este problema, hasta aquí es como vemos lo que hemos hecho comúnmente. Nos falta restar la parte de ecuaciones adicionales, y sí hay una ecuación adicional en el enunciado, y es esta que está aquí. Dice los cristales representan, es esta parte aquí, los cristales representan 95% de la masa total de la torta. Entonces vamos a regresar al etiquetado. La masa total de la torta, lo voy a escribir por aquí, o flujo total, pues que es esencialmente el resultado del mismo. Masa total de la torta, pues no es otra cosa que M4 más M5, porque ya establecimos que la torta son los cristales más la solución. ¿Sí? Estas son las corrientes 4 y 5. Y lo que dice el enunciado, que medio encerré, es, déjenme regreso otra vez, es los cristales, es decir, la corriente M4 son los cristales, son el 95% del total. Entonces eso en ecuación sería, la voy a escribir para contarla y de una vez entender esa parte. ¿Sí? Sería M4, que son los cristales, lo que dice el enunciado es que son el 95% de la masa total o del flujo total, que sería M4 más M5. ¿Sí? Esta es una ecuación adicional a nuestro balance, a nuestros balances, y esa ecuación es parte, como involucra las corrientes 4 y 5 y esas corrientes cruzan la línea cortada en negro, las tengo que considerar. Entonces menos un, que le ponemos, vamos a poner una relación adicional, que como digo es esta, y entonces los grados de libertad son 0. ¿Sí? Pudiéramos entonces empezar a resolver ahí, tendremos 3 ecuaciones y 3 incógnitas. Antes de resolver voy a seguir haciendo análisis de grados de libertad, y nos vamos a pasar ahora a este sería el global. Vamos a hacer el punto de mezclado. Entonces en el punto de mezclado, que es este que está aquí, pues entran 2 corrientes y sale una, y de incógnitas pues solo son las corrientes asociadas más bien las variables asociadas a la corriente 1, es decir, de incógnitas solo hay M1 y X1, porque la alimentación fresca se conoce. También está de incógnita M6. La alimentación fresca es conocida toda. La de recirculación no conocemos el flujo, conocemos la composición, entonces ahí está M6 de incógnita. Y de la corriente combinada que sale, no conocemos M1 ni X1, entonces hay 3 incógnitas. Es M1, X1 y M6. Y ecuaciones, pues es similar al sistema global, solo podemos hacer 2 balances. Y aquí no está involucrada esta ecuación, porque no aparecen aquí las corrientes 4 o 5, entonces no hay ecuación adicional. Entonces si calculamos los grados de libertad nos dan 1 a la hora que restemos esto. Bueno, vamos a cambiar de color, vamos a hacer el evaporador. En el evaporador, que es este que está aquí, entra M1, la corriente M1, y salen M2 y M3. Entonces hay de incógnitas hay varias incógnitas, serían M1, X1, M2 y M3. ¿Sí? Entonces las voy a escribir.
Entonces solo las corrientes que entran o salen del evaporador, que estoy haciendo el balance ahí. Bueno, entonces las tres, entonces son 4. Son los flujos M1, M2, M3 y la composición X1. Me verifico que está bien. Sí. Y dos balances. ¿Cuáles? 2 de 3, ya sabemos. Y aquí no hay relación adicional porque otra vez no están involucradas las corrientes 4 o 5. Entonces no hay ecuación adicional y nos va a dar grados de libertad igual a 2. Entonces no tiene caso ni resolver punto, o sea, no podemos resolver ni el punto mezclado ni el evaporador. Finalmente el cristalizador y filtro, que es la otra unidad. Allí están involucradas las corrientes 3, 4, 5 y 6 porque entran o salen de esa unidad. ¿Sí? Entonces los flujos 3, 4, 5 y 6 son incógnitas. Todo lo demás es conocido en las fracciones. Entonces, vamos a escribir 4 incógnitas. Que son los flujos 3, 4, 5 y 6. Y pues solo podemos hacer dos balances. Y aquí también podemos contar esta ecuación porque aquí sí aparecen las corrientes 4 y 5 como incógnitas. Entonces también podemos escribir la relación o la información esta adicional, la ecuación. Y de aquí vamos a obtener de grados de libertad 1. ¿Sí? Bueno. Vamos entonces, no podemos hacer con ninguno de los que están aquí, podemos empezar a trabajar. ¿Sí? Antes de resolver la mano, o tratar de resolver la mano, voy a hacer el mismo ejercicio que hice en un problema anterior. Si quitamos todas las líneas cortadas y nada más contamos incógnitas, las voy a escribir aquí. Las incógnitas pues son los 6 flujos, M1, M2, M3, M4, M5, M6 y adicionalmente la fracción X1. Entonces el problema así general tiene 7 incógnitas. Y forzosamente para que los grados de libertad sean 0 necesitamos 7 ecuaciones nada más. ¿Sí? Bueno, ¿de dónde salen esas ecuaciones? Son de lo que estamos aquí hablando, ahorita las escribo. Pero es importante recalcar lo que ya aprendimos también. Si tienes más de una unidad, bueno, en este ejemplo 3, ya escribimos que pudiéramos partir el problema en 4 escenarios: el sistema global, y el punto mezclado, el evaporador y el cristalizador y filtro, que son nuestras 3 unidades originales más el global. Y lo que establecí en el video de un problema, un proceso de 2 unidades, es que se generaba algo como este porque había mezclado. Y a lo que voy es a lo siguiente: la suma de los componentes, es decir, la suma del punto mezclado más el evaporador más el cristalizador y filtro, que son mis unidades originales, generan el sistema global. Entonces hay una dependencia de ecuaciones. Entonces de estos 4 escenarios que estás planteando, solo puedes usar 3. ¿Sí? ¿Cuáles 3? Los que tú quieras. ¿Sí? Si estás resolviendo las ecuaciones en un resolvedor de ecuaciones, lo único que necesitas es escribir las ecuaciones, pero tienes que respetar lo que estoy diciendo, es decir, puedes tomar estos 3, punto de mezclado, evaporador y el cristalizador y filtro, porque tienes 2 ecuaciones aquí, 2 acá, 2 acá, más la relación, entonces te da 7 ecuaciones. Entonces con eso debería ser suficiente. ¿Sí? Puedes tomar otras 3 combinaciones que tú quieras. Puedes seleccionar cristalizador y filtro,
el evaporador, ahí ya van 5, y puedes decir pues voy a hacer el global, ¿sí? Que son otras dos ecuaciones, no son 8, o sea el total es 7, no son 8 porque esta relación ya la contaste aquí, ¿sí? Entonces puede ser cristalizador y filtro, evaporador y global, y siguen siendo 7 ecuaciones, ¿sí? Y así puedes combinar lo que tú quieras, al final solo necesitas 7 ecuaciones, ¿sí? Bueno, eso pues nada más aquí para recalcar que no puedes usar, porque si las cuentas todas tienes 9 ecuaciones y entonces pareciera que tienes más ecuaciones que incógnitas, y eso no es cierto. Bueno, entonces vamos, puesto que los grados de libertad nos dieron 0 en el sistema global, pues tiene sentido que ahí empieza, porque los otros no puedes resolver ecuaciones individualmente. Como digo otra vez, si lo estás haciendo en un resolvedor de ecuaciones es irrelevante, solo necesitas escribir las 7, respeta lo que estoy diciendo y escribirlas. Pero si lo vamos a hacer a mano como ahorita, pues tiene sentido empezar donde los grados de libertad nos dieron 0. ¿Sí? Entonces ahora sí ya vamos a pasar al paso 3, que es escribir las ecuaciones. Entonces vamos a pasar del balance, vamos a empezar, voy a hacer el balance pues global, y lo voy a hacer primero para el cromato, balance de cromato en el sistema global o en el proceso global. Entonces ya sabemos que es entradas igual a salidas, ¿sí? Entonces regresemos al sistema global. Entra la alimentación fresca y la tenemos que multiplicar, o sea, entra esta corriente y como es un balance de cromato, pues ya sabemos que la multiplicamos por la composición. Entonces tenemos de entrada punto 333 por 4500, y es la única entrada, lo demás son salidas. Pierdan de vista que estamos en la línea negra porque es el global. Entonces tenemos de salidas las corrientes 4 y 5. Entonces la 4 la voy a sumar como salida. Es M4, la fracción másica es 1, por eso no está multiplicado ahí, porque solo es cromato. Y lo considero la corriente M5, a esa sí hay que multiplicarla por la fracción de cromato, que es 0.364. ¿Sí? Y esas son todas las salidas. Me pudieras decir aquí hay una salida más, aquí, sí, pero esa salida solo es agua y estamos haciendo un balance de cromato, entonces esa corriente no contribuye, ¿sí? Bueno, hagamos el balance total global. Entonces es igual sobre la línea cortada, pero ahora son las corrientes totales, es decir, entran 4500, sale M4, sale M5, y en el total, como no importan los componentes, también debe estar la corriente M2, ¿sí? Que son las corrientes que están entrando, esta que entra, y las que salen, que es la 2, la 4 y la 5. ¿Sí? Esos son los dos balances que podíamos usar. 2 de 3, que es esta parte, y podemos usar la relación adicional, que es esta ecuación que ya escribí. Entonces lo voy a llamar así, en relación adicional, sería M4, es el 95% del total. 3 ecuaciones y 3 incógnitas, hay que resolverlo, o se resuelve a mano o se escriben las ecuaciones en un resolvedor de ecuaciones, háganlo como ustedes quieran. Voy a poner los resultados aquí. M4 es 1470 kilogramos aquí son kilogramos por hora. Bueno, son cristal, como la corriente 4 son los cristales, pues ahí está cromato. M5 es así, lleva los dos componentes, este es 77.4 kilogramos por hora,
y finalmente M6, no, M2, perdón, es 2952 kilogramos por hora. Entonces, del balance global, el que es la línea cortada en negro, obtenemos ya tres flujos que eran incógnitas. Bueno, si regresamos a esta parte, ya sabemos que todavía podemos usar dos de estas tres porque ya usamos el balance global. Vamos a ver el cristalizador y el filtro. Si vemos el cristalizador y el filtro, que nos dio grados de libertad 1, pero ya conocemos M6. Entonces, esta de aquí ya no es incógnita. Entonces en realidad tienes, a este momento ya tienes 3 de grados de libertad. Perdón, 3 ecuaciones, 3 incógnitas, perdón. No sé si ya calculamos. No, de hecho ya a ver qué calculamos. Ya calculamos M4 y M5. De hecho M6 no lo hemos calculado, es una incógnita. ¿Sí? Entonces calculamos. ¿Qué calculamos? Calculamos M2, M4 y M5. Estas ya no son incógnitas. Uy. Estas ya no son incógnitas, ya se calcularon. ¿Sí? Pero ya usaste también esta ecuación. ¿Sí? Y entonces solo tienes dos incógnitas. ¿Sí? Que serían M3 y M6. ¿Sí? Y los grados de libertad pues ahora te dan 0. Y entonces pues vamos a utilizar ese cristalizador y filtro para obtener esas otras dos incógnitas. Son dos balances de masa, ya sabemos, 2 de 3. Vamos a hacer el balance global. Vamos a regresar. Al cristalizador entra en la corriente 3 y salen la 4 y la 5 y la 6. Entonces esas deben estar involucradas. Entra M3 y salen M4, M5 y M6. Ese es el balance global allí en el cristalizador. Entra M3 y salen M4, M5 y M6. Entonces ahí está el balance global en el cristalizador. Y voy a hacer un balance de agua en el cristalizador. Pudiera ser el de cromato si quieres. Y pues es la composición del agua en la corriente 3 es esta de aquí, punto 506. Entonces sería, entra punto 506 por M3. En M4 no hay agua, solo hay cristales de cromato. En M5 sí hay agua y la composición del agua es punto 636. Y en M6 también hay agua y es la misma composición. ¿Sí? Vamos a regresar aquí para que vean que efectivamente así lo etiquetamos. Este es el agua y esta es la misma, en fracción másica. Bueno, entonces ahí están. Ya conocemos de acá M4 y M5. Entonces solo tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas. Y de ahí podemos calcular, resolver entonces para M3 y M6. Eso lo dejo para que ustedes lo hagan, lo pueden hacer a mano o en un resolvedor. Y estos son los resultados. M3 es 7192
kilogramos por hora y M6 es 5644 kilogramos por hora. Okay. Ahí están. Ya nada más nos queda una incógnita y ya usamos entonces el cristalizador, y la otra incógnita pues podemos tomar el punto de mezclado o el evaporador de donde nosotros querramos, ¿sí? Vamos, pero ya conocemos M6. Ya conocemos M6, entonces lo voy a hacer aquí. Esta de aquí ya es conocida, entonces ahora tendrías dos incógnitas y dos ecuaciones, ¿sí? Entonces esto lo voy a dejar de ejercicio. Utilicen el punto de mezclado y determinen a qué es igual M1 y a qué es igual X1, ¿sí? Bueno, entonces eso queda de ejercicio. Pueden hacer, ya saben, el total y un balance de cromato, o el total y agua, o cromato y agua. Esas serían sus dos ecuaciones. De ahí deben tener nada más de incógnitas M1 y X1. Lo resuelven entonces ustedes y completan sus notas. M1 debe dar 10.144 kilogramos por hora, y X1 pues no se los voy a poner, eso lo calculan ustedes. Entonces ya contestamos pues varias cuestiones. M2 ya se conoce, eso es la velocidad de operación. La velocidad de producción de cristales es M4, velocidad de alimentación del evaporador es M1 y el cristalizador es M3. Y la relación de recirculación, esa relación así como está definido, es masa de recirculación entre masa de alimentación fresca. Entonces lo voy a poner por acá, aquí. La relación de recirculación es en el denominador es lo que se está, bueno, lo voy a poner aquí primero en variables, sería M6, que es lo que se recircula, entre lo que se alimenta, la alimentación fresca, que es M1. Entonces voy a regresar aquí al diagrama. Lo que se recircula efectivamente es M6 y lo que se alimenta fresco pues es el 4500, ¿sí? Eso salió de la definición de esa relación de recirculación. Entonces esto sería 5644 entre 4500, y este es igual a 1.25, ¿sí? Bueno, entonces ya contestamos esa parte. La pregunta esta de la relación de recirculación. El punto 2 tampoco lo voy a hacer, no lo voy a hacer yo, eso lo va a quedar de ejercicio que lo hagan ustedes. Voy a tratar de representarlo aquí. Lo único que está estableciendo, y lo voy a hacer aquí, lo voy a borrar, lo único que está estableciendo el punto 2 es no vamos a recircular, ¿sí? Entonces es como si no existiera esta parte en el diagrama y no hubiese tampoco pues punto mezclado. Entonces la alimentación al evaporador son esos 4500 kilogramos por hora. Sí va a haber una corriente aquí que sale entonces de aquí, pero no la vamos a recircular, ¿sí? Entonces pues tendrás que etiquetar, resolver, tienes que volver a resolver, y lo que te está preguntando es cuánto produces, es decir, en el otro etiquetado cuánto produces de cristales resultó ser M4 igual a 1470 kilogramos de cristales por hora. Si el sistema lo perturbas de esta manera y no recirculas, pues va a cambiar todo. Entonces lo que tienes que hacer es analizar nuevamente el problema sin recirculación y establecer a qué velocidad produces cristales, ¿sí? Y debería de ser menor. Entonces te pide esencialmente que hagas el balance y lo compruebes, ¿sí?
pero pues ya tienes más herramientas. Entonces aquí está, calcula la velocidad de producción de cristales, y como digo, eso quedará de ejercicio. Tiene que salir menor a 1470 kilogramos de cristales por hora. Bueno, hasta aquí este video, ya fue muy largo, pero es importante que solo esté en un solo video este ejercicio, y de hecho pues no terminamos de resolverlo, por eso queda de ejercicio el 2 y x1 a que es igual.